Sant Antoni, que conoce muy bien los problemas del núcleo urbano de Sant Antoni, que es muy importante, que hemos estado abandonados durante muchísimos años. Y ese va a ser mi objetivo, invertir en eliminar barreras arquitectónicas, crear zonas verdes, un colegio público, carriles bici, etcétera, etcétera. Invertir en lo importante. Ahí me encontrarán, no me encontrarán en lo demás. Algunos utilizan la fiesta para tapar su mala gestión. Y os lanzo otra reflexión. Pensad qué se ha hecho en estos 4 años importante y que cambie la vida de la gente. Algo importante. Las casetas de Navidad. Importante. Yo siempre digo una cosa. Las fiestas son importantes. ¿Por qué? Porque unen al pueblo, nos hace feliz, crea sentimiento de pertenencia y es muy importante. Pero hay tanta gente que necesita la política para mejorar su vida, tanta gente, que solo los que estamos aquí, y os miro a la cara porque os conozco a la mayoría, sabemos lo importante que es. Los que hemos ido a una escuela pública, a un instituto público, a una universidad pública, a la sanidad pública, y hemos estudiado gracias a subvenciones públicas, los pobres, como digo yo, la gente corriente, porque la gente corriente es la mayoría de este municipio. La gente corriente somos la mayoría de este municipio, y hay que dejar de lado la política para 3 o 4, como siempre se ha hecho aquí, y enfocarla a la mayoría social de nuestro municipio. Por lo tanto, me gusta terminar con un mensaje muy claro. El Partido Socialista es el partido más votado en las elecciones generales en este municipio. Siempre. Pero las locales son muy importantes. Muy importantes. Y Patxi López decía una cosa que me gusta mucho repetir, que es que cuando salgamos de aquí hay que hacer un efecto ola, ¿no? Que cada uno de nosotros hable con sus amigos, sus vecinos, sus colegas, invitarles a que tienen que ir a votar, a que lean nuestro programa electoral y transmitirles la importancia de la política. Repito, la política es importante. A día de hoy está bastante mal vista, ¿no? Pero yo soy una persona que creo en la política. Mi familia me ha transmitido que la política ha permitido que yo pueda tener lo que tengo a día de hoy. Y esa es mi razón de ser. El interés general, el gobernar para la mayoría, desde lo público y para la gente corriente. Por lo tanto, compañeros, el próximo 28 de mayo llenemos las urnas de votos socialistas y convirtamos al PSOE de Sant Antoni por primera vez en la primera fuerza. Y las elecciones locales, insulares y autonómicas es el primer paso. Es el primer paso para avanzar. Pero el segundo paso, y unos meses más adelante, será que nuestro presidente, un presidente que les guste o no a la derecha, está transformando este país y otorgando derechos a la gente, que es lo que la derecha no quiere. También tendremos que estar fuertes y unidos para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno y que nuestra presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, que hoy recordaba la época Bauzá en estas islas y la comparaba con tu gobierno, Francina, no hay color. Eres una presidenta que está en la calle, que escucha, que ha seguido dando derechos y escuchando a colectivos como empresarios y a los más vulnerables. Por lo tanto, yo estoy convencido que este domingo volverás a ser por tercera vez la presidenta de estas islas. Y ya para finalizar, y ya termino, yo estoy convencido, y lo digo de verdad, que este domingo vamos a ganar las elecciones. Estoy convencido. Y para llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer, para recuperar el plan estratégico, recuperar el 1.000.000 de euros que se perdió de las subvenciones del Consell Insular, para hacer el auditorio, para reformar la avenida Isidro Macabich, para quitar el tráfico de San Rafael y mejorar la movilidad de San Rafael, la segunda fase de Camp Urmai, para hacer tantas cosas en el barrio, por ejemplo, de Can Bonet, o los vecinos de Can Llauris, que están abandonados por el ayuntamiento, voy a necesitar no solo un gobierno de Francina Armengol,
sino aún más importante, un Consell Insular que se gaste el dinero en los ciudadanos y lo saque del banco, porque llevamos 4 años sin invertir dinero público en esta isla. Por lo tanto, Pep, yo espero que seas el próximo presidente del Consell Insular y que no hagas como Vicent Marí, que solo mira hacia un lado, hacia su pueblo, y mires también hacia Sant Antoni, que es muy necesario. Gràcies. Agotats, però tenim tanta il·lusió, tantes ganes, que seguirem fent feina per guanyar aquestes eleccions. Antonio, eres un crack. Yo creo que San Antonio está de enhorabuena. Tendremos un alcalde magnífico en San Antonio. A partir del día 28 tendremos un alcalde magnífico en el municipio de San Antonio. No os quepa ninguna duda. Lo conozco, sé cómo es, cómo trabaja, la honestidad, la empatía. Se conoce el municipio de cabo a rabo. Creo que será un alcalde magnífico para transformar de verdad este pueblo, como empezamos con Pep Siras, a quien quiero agradecer también que esté aquí y que fue también un alcalde magnífico para el municipio de San Antonio, con el apoyo de todos vosotros. Yo intentaré ser breve, me gustaría hablar mucho rato más, pero como somos alguna gente y tampoco creo que tanto la presidenta Armengol, candidata, y la ministra tienen otro acto ahora en Mallorca. Es que esto es muy duro, esto de la política. O sea que, cuidado, ahora coger coche, irte para... En fin, para que lo entendáis, ¿no? Pero yo quería, sobre todo, como secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, agradecer inmensamente a la ministra Montero que esté aquí. Para nosotros es un verdadero honor, un gusto. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, muy honrados con la campaña que estamos haciendo. Yo lo debo decir porque es así. Del PSIP de Baleares tenemos todo el apoyo. Tenemos una presidenta, una candidata que ha estado más en Ibiza que ningún otro candidato nunca, que seguirá estando, que tiene todas las 4 islas en la cabeza y en el corazón. Y lo hace siempre de verdad. Y por tanto podemos seguir confiando, estoy seguro que lo haremos en ella. Y un gobierno del Estado que también nos hace, creo, sentirnos orgullosos de todo lo que hace. Nosotros, cada vez que aprobamos una norma, y mire que llevamos leyes aprobadas, cuando hemos tenido gobiernos socialistas en este país, que hemos cambiado, hemos transformado de verdad una sociedad que venía de atrás, pero que ha conseguido con empuje, con convicción, con ideas, sobre todo, con ideas de progreso, de avanzar, hemos conseguido muchísimas cosas. Y la última, por referirme a la última, aumentar las pensiones a la gente mayor un 8,5%, me parece impresionante. Es que antes subían un 0,25 cada tanto tiempo. Ahora hemos conseguido equiparar, sobre todo las más bajas, porque la gente necesita de gobiernos que piensen con la gente que tiene necesidad de que haya gobiernos que piensen con ellos, porque a algunos no les hace falta nada y están muy bien, pero cuando hay gente que necesita de gobiernos que distribuyan la riqueza que generamos y que la distribuyan, estos impuestos que algunos los quieren quitar, nos deberían decir qué servicios van a quitar también después, porque hoy tenemos afortunadamente una sanidad gratuita y de calidad, una educación gratuita y de calidad y muchísimos otros servicios que se hacen a través de impuestos, y esto lo deberemos recordar. Y sobre todo, y yo que he sido consejero estos últimos años gracias a la presidenta Armengol de Movilidad y de Vivienda, que hayamos podido conseguir una ley de vivienda que nos ayude, que ha puesto en valor algunas cosas que el gobierno de la presidenta Armengol había hecho ya en el año 2018, hablando de grandes tenedores, hablando de tanteo y retracto, hablando de poder limitar el precio del alquiler, porque el mercado libre, el mercado desbocado, algunos no podemos llegar a esto, a los precios que se pagan. Necesitamos también de gobiernos que piensen que hay que hacer algún tipo de control sobre estos precios, y aquí en Ibiza lo sabemos muy bien. Por tanto, yo acabo agradeciendo que estéis aquí, estamos muy contentos en Ibiza de teneros en esta campaña electoral, de todo el trabajo que hacéis y sobre todo de que en el gobierno de las Islas Baleares sigamos teniendo gobiernos de progreso, porque cuando hemos avanzado aquí en multitud de cosas ha sido cuando ha habido gobiernos progresistas. Por tanto, muchísimas gracias por estar, y os dejo con la que repetirá, por cierto, por tercera vez consecutiva,
que no es poca cosa, la mejor presidenta que hemos tenido en Baleares y que la seguiremos teniendo estos últimos años. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer enorme estar aquí de nuevo en San Antoni, acompañada de magníficos compañeros y compañeras. No se puede estar mejor que en familia y el Partido Socialista es una gran familia y por tanto mil gracias por hacer lo posible de nuevo. Y yo quiero deciros algo simple y rápido. Faltan 4 días para ganar las elecciones en San Antoni, en Ibiza y en las Islas Baleares y vamos a seguir gobernando en esta comunidad autónoma. Y quiero agradecerle muy mucho a María José, que es ministra de Hacienda y Función Pública, que tanto nos ha ayudado en esta comunidad autónoma, y vicesecretaria general del Partido Socialista, que eso es un honor inmenso que nos acompañe hoy. Hace 8 años estuvo con nosotros Patxi López. E hicimos posible que Pep Sires fuera el primer alcalde socialista de San Antoni. Con María Jesús Montero conseguiremos que Antonio Lorenzo sea el segundo alcalde socialista en San Antoni. Ya lo decía Pep Agustinet hace un momento. Antonio es una persona maravillosa, le conocéis. Es una persona que quiere San Antoni profundamente, que la conoce, que conoce a sus vecinos y que vecinas, que sabe perfectamente que tenemos que trabajar juntos, seguimos trabajando juntos para hacer posible la realidad de los sueños que tenéis. Y no hay que resignarse. San Antoni tiene muchísimo potencial, enorme potencial. Y ayudaremos desde el Consell Insular, con Pep Agustino como presidente del Consell de Ibiza y yo misma como presidenta del Govern Balear. Claro que sí, Antonio, te ayudaremos a conseguir los sueños de San Antoni. Y yo quería trasladarles solo unos cuantos mensajes, pero que me parecen importantes. Decía, faltan 4 días. 4 días es poco tiempo y es mucho. Tenemos tiempo de hablar con muchísima gente. Y el domingo nos jugamos muchas cosas. Por tanto, yo os pido que os movilicéis al máximo, todos y todas. Porque yo decía, ganaremos las elecciones, y sí, pero a los socialistas no se nos regala nada. Y por tanto hay que lucharlo todo hasta el último minuto. Y el domingo votamos algo decisivo, que es quién queremos de alcalde, quién queremos de presidente del Consell y quién queremos de presidenta del Govern de les Illes Balears, ¿no? Y eso tiene importancia en para qué queremos esa gente. Y yo os digo que los socialistas estamos para gobernar para la gente. Nosotros no entendemos la política para servirnos de la política, sino para servir al pueblo, para servir a los ciudadanos, para transformar la vida mejor. Y yo os daré algunos motivos para ir a votar el domingo y para votar al Partido Socialista. Desde que yo soy presidenta del Govern, tenemos 132.000 personas más trabajando en esta comunidad autónoma y con mejores condiciones laborales. Por tanto, si queremos más creación de empleo y que tengan mejores condiciones laborales, hay que votar el Partido Socialista, porque gracias a la reforma laboral lo hemos conseguido, compañeros y compañeras. Es importante que en estas mejores condiciones laborales esté la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Y sabéis que en Baleares tenemos una lucha, que es garantizar la salud laboral, y empezamos por las Kellys, por las camareras de piso. Y hemos conseguido hacer un estudio de carga para hacer posible que una mujer, por el hecho de trabajar, no tenga que padecer una enfermedad profesional. Y hemos obligado a los hoteleros a cambiar las camas por camas elevables. Y tenemos a la candidata del Partido Popular que dice que eso es una tontería. Y yo digo que la salud laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras no es una tontería, es una obsesión y un derecho de los socialistas. Y de eso se trata. Por eso hay que votar al Partido Socialista, porque hace 144 años nacimos para defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y durante estos años no nos hemos puesto de perfil. Hemos conseguido mejorar los convenios colectivos de los trabajadores de esta comunidad autónoma. 342.000 trabajadores han visto mejorados sus salarios. Trabajadores públicos, gracias ministra, porque eso ha sido también una apuesta del Gobierno de España. El convenio de hostelería, que hemos subido el 25,5% de los salarios a los trabajadores y trabajadoras de hostelería, el 41% de las trabajadoras, y digo porque son mujeres, de las residencias y de los centros de día, el 12% a los trabajadores del comercio y tantas cosas, porque no nos hemos puesto de perfil. Porque cuando hay una negociación,
el Partido Socialista está equilibrando, pero siempre mirando para los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad autónoma, y lo hemos demostrado en estos 8 años de gobierno. Por eso hay que votar al Partido Socialista este domingo. Y hemos invertido como nunca en educación. Y hemos pasado de la época de mayor crispación educativa de esta comunidad autónoma, que os acordáis, tuvimos que salir 100.000 personas a la calle para decirle al Partido Popular que con la educación no se juega, a tener la mayor inversión. Y quedan cosas por hacer, claro que sí, pero solo el Partido Socialista es capaz de hacerlas. Y efectivamente, Antonio, aquí necesitamos un instituto. Y solo si yo soy presidenta y Antonio es alcalde, el Instituto de San Antonio será posible, porque somos los que creemos en eso. Y hemos hecho posible un sueño que yo os comprometí: la educación infantil de 0 a 3 años. Este año ya ha sido gratuita los 2-3. Bueno, pues a la legislatura que viene vamos a hacer gratuita toda la etapa infantil de 0 a 3 años. Ese es mi compromiso con vosotros. Por eso hay que votar al Partido Socialista. Y la ministra, que es de Hacienda pero es médica, es del mundo de la salud, y yo farmacéutica, sabemos perfectamente lo que significa invertir en salud. Y sabemos que si no hubiéramos invertido en salud la primera legislatura, si hubiéramos tenido que afrontar la pandemia sanitaria con los recortes que nos dejó el Partido Popular, hubiera sido un drama esa situación de la COVID. Y yo quiero agradecer públicamente a la ministra Montero, que durante la COVID nos enviaron fondos COVID, nos ayudaron con las empresas, los 855 millones de euros que llegaron a las empresas de esta comunidad autónoma, ayudaron a los autónomos, y salimos Baleares con mejores condiciones que nadie, salvando más vidas que nadie, y eso vale un mundo, vale toda una legislatura. Y compañeros y compañeras, si alguien invierte en sanidad, ese es el Partido Socialista. Los derechos sociales siempre tienen el apellido del Partido Socialista a nivel de España y a nivel de esta comunidad autónoma. Y efectivamente tenemos que seguir invirtiendo en salud, y haremos posible las inversiones necesarias en esta comunidad autónoma. Ahora bien, no olvidéis algo: cuando yo empecé a gobernar, los pensionistas pagaban por los medicamentos, los centros de salud estaban cerrados por las tardes, pagábamos todos los ciudadanos 10 euros por la tarjeta sanitaria. Y ahora, desde que gobernamos, hemos contratado 5.000 profesionales sanitarios más en esta comunidad autónoma de los que había. Y estamos mejorando nuestras condiciones. Por tanto, compañeros y compañeras, por la salud, por la prevención de la enfermedad, hay que votar al Partido Socialista. Y lo decía Agustinet, por la vivienda. ¿Quién ha hecho más vivienda pública en la historia de esta comunidad autónoma? Somos nosotros. Y gracias a que Rafa Ruiz, alcalde de Ibiza, nos ha cedido suelo público, y que Gelu, alcalde de Sant Josep, ha puesto políticas en marcha para ayudar a los vecinos de Don Pepe, los otros alcaldes del Partido Popular, nadie nos ha dado un suelo público para hacer vivienda de protección oficial. Eso es lo que piensa el Partido Popular respecto a la vivienda pública. No cree en ella, porque no quiere vivienda para todos. Siguen pensando que la vivienda es un bien de mercado, y nosotros decimos: es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Y seguiremos trabajando con la ley de vivienda autonómica, haciendo más vivienda pública, haciendo vivienda de protección privada a precio tasado, y gracias a la ley estatal aplicaremos la ley estatal. Y digo con orgullo que la aplicaremos, los primeros de España, porque sabemos del derecho de los ciudadanos y de la emergencia habitacional que tenemos en esta comunidad autónoma. Y a las personas mayores, a vosotros y a vosotras me dirijo. Cuando gobernaba el Partido Popular, subieron las pensiones un 0,25%. Costaba más la carta que os enviaban que lo que os subían la pensión. Con el gobierno de Pedro Sánchez, un 8,5%. Y mi compromiso como candidata a la presidencia del Gobierno es que Baleares haremos una pensión balear, complementando las pensiones hasta el salario mínimo interprofesional. Y esto tiene que ver con las mujeres, que han cotizado mucho menos. Por tanto, yo os doy los motivos para votar al Partido Socialista. Votarlo desde la razón, pero votarlo sobre todo desde el corazón. El corazón, la emoción, la ilusión, la esperanza, el futuro es lo que mueve el mundo y es lo que nos hará ganar el 28 de mayo. Muchísimas gracias.
Y ahora os dejo con una mujer que os decía, es un orgullo de socialista, un orgullo de ministra, un orgullo tenerla como vicesecretaria general del partido y que quiere y conoce muy bien esta comunidad autónoma, María Jesús Montero. Bueno, qué alegría estar esta tarde aquí con gente tan maravillosa, querida presidenta, valiente, que se lo cree, que lo transmite con valores, con solidaridad, que tengan la capacidad de dirigir la política en los próximos años para el conjunto de Baleares, para Ibiza y para aquí, para San Antonio. Creo que probablemente tenemos unas elecciones ya que faltan 4 días, que son las más cercanas que se pueden tener durante todo el ciclo electoral. Es la que consiste en construir ese espacio compartido que significa la ciudad, que significa vivir en un entorno que te tiene que aportar seguridad, capacidad de convivencia, lugar de zonas verdes que se conviertan en pulmones en la ciudad, movilidad sostenible, todo aquello que permite tener un mejor proyecto de vida, una mejor calidad, pero también una sociedad de valores, una sociedad que sea capaz de acompañar al conjunto de los ciudadanos a seguir evolucionando, a seguir creciendo en cuestiones tan importantes como la justicia social, la libertad, la calidad democrática, la capacidad de construir convivencia, en definitiva, aquello que impregna las paredes de nuestras casas, de nuestras ciudades, que son los valores de este partido centenario que ha sido el mejor instrumento que ha tenido España para construir democracia, para construir paz social, para construir convivencia entre todos los pueblos. Qué suerte poder estar en un acto y que cada uno nos expresemos según nos marcan nuestras raíces. Qué suerte que vivamos en un partido, que habitemos en una casa común, en donde cada uno y cada una puede enseñar sin ningún tipo de problema cuál es su origen, cómo han sido los valores que lo han alimentado, y viniendo más a esta ciudad, San Antonio, porque lo decía el alcalde, nosotros los andaluces, y por mi acento ya sabéis que soy andaluza, y que además no lo disimulo, por mucho que se meten conmigo todos los días. Por esto que algunos se creen que los andaluces, porque hablamos en andaluz, somos analfabetos, ¿verdad? Algunos siguen pensando que el sur de España tiene que estar condenado permanentemente a esa situación, pero yo siempre quiero agradecer a aquellos lugares que nos acogieron, es verdad, Antonio, durante tanto tiempo, donde salimos de esa tierra para poder tener mejores oportunidades para nuestra familia, que nos batimos el cobre, que nos sentimos, presidenta, parte indisoluble de esta sociedad, porque también con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, se ha podido construir, y que recordamos nuestras raíces, recordamos a nuestros padres y recordamos a nuestros abuelos, y nos alegramos de que el sur de España, afortunadamente, haya ido también convergiendo con el resto del territorio, pero nos sentimos de aquí, de Baleares, y queremos reivindicar también esa manera de entender la tierra que tiene la gente de Baleares, que no le pregunta a cada cual de dónde viene o para qué viene, sino que por igual acoge a todo el mundo, dándole los mejores servicios, las mejores prestaciones, en definitiva las mejores oportunidades. Y mira, el próximo día 28 nosotros ni siquiera pedimos el voto para el Partido Socialista, pedimos el voto para la gente que se media a través de nuestra formación política. Pedimos el voto para la mayoría social, porque mientras que este país ha tenido una situación de pandemia como no se había conocido en un siglo a nivel internacional, en donde quiero poner en valor que si ha habido una presidenta que estuvo llamando a la puerta, que estuvo siendo capaz de reivindicar todo aquello que entendía que podía ser bueno para Baleares, con una preocupación que tenía tan grande después de que el confinamiento hubiera impedido la movilidad y por tanto una de las fuentes de riqueza más importantes que tenía esta tierra, como era el turismo,
esa presidenta se llama Francina Armengol. Esa presidenta hizo que a través de los ERTE, con la ayuda del gobierno de España, se conservaran miles de puestos de trabajo en esta comunidad autónoma, que se hiciera una prestación para autónomos que permitió que nunca antes en la historia había habido esa capacidad de aportación y, por tanto, aunque se cerraran los negocios, las personas que estaban trabajando en ese ámbito pudieron tener una manera de resistir hasta que el confinamiento ya pudo terminar, y que además reivindicó para esta tierra un trato diferenciado respecto al resto de España y, por tanto, que hubiera un dinero que permitiera, sobre todo al sector de la hostelería, porque era el más importante, pero también a otros sectores, ser capaces de aguantar durante el periodo de confinamiento para que posteriormente pudiera resucitar, y vaya si ha resucitado, vaya si ha permitido esa política que estemos en récord, ya lo sabéis, de creación de empleo, de número de visitantes y de perspectiva para los próximos meses. Circunstancias, ya lo sabéis, no hubiera ocurrido si hubieran practicado las políticas los de la otra vez, el de la barba, el Casado, en fin, Feijóo y todo el Partido Popular, que lo que hizo en la anterior crisis fue justamente abaratar el despido. Lo que hizo fue congelar el salario mínimo interprofesional, lo que hizo fue el 0,25% de revalorización, y con esas políticas la crisis económica se prolongó durante 10 años. Ahora, con la política que ha practicado el Gobierno de España, esta crisis económica ha sido una crisis profunda, porque la guerra y también la situación sanitaria así la han provocado, pero hemos podido alcanzar, y hoy tenemos récord en creación de empleo, crecimiento al doble de países como Francia, como Italia, como Alemania, con una capacidad de combatir la inflación por encima de otros países, y con avances en retos tan importantes como el cambio climático, la digitalización, la movilidad sostenible y todo aquello que va apuntando al futuro. Mientras que el Gobierno ha estado trabajando por esa mayoría de la gente que es la que representamos, el Partido Popular ha estado a lo de siempre, a defender los intereses de una minoría privilegiada. Se pone un impuesto a la banca, a las energéticas, a los grandes capitales, porque había que pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tienen más capacidad de resistencia para intentar ayudar a los que menos la tienen, y el Partido Popular votó que no a las ayudas a Baleares, votó que no a que se pudieran defender los empleos que se hicieron a través de los ERTE, votó que no al transporte público gratuito, vota que no a un presupuesto que permite que el traslado de viajeros, de personas entre la península y las islas tenga una bonificación para que no sea un elemento añadido tener que vivir en una parte de España y no poder relacionarse de forma habitual con otra parte de España. Votó que no de todo aquello que ha permitido avanzar, hasta votó que no que se desarrolla el Estatuto de Autonomía para Baleares, porque este gobierno, el de Francina y el gobierno de Pedro Sánchez, hemos desarrollado el sistema fiscal que tenía previsto el Estatuto de Autonomía para dar cumplimiento a la voluntad de los ciudadanos que se expresó a través de ese estatuto, que es el que tenía que marcar las reglas de juego. Ni están ni se le esperan. Han practicado y siguen practicando una política de tierra quemada, una política de bronca, de ruido, de confrontación. No quieren hablar de las cuestiones que son los problemas cotidianos de los ciudadanos, porque no quieren que se escuche la música de la política, porque no quieren hablar de economía, no quieren hablar de vivienda, no quieren hablar de sanidad, no quieren hablar de educación. Quieren ruido, ruido y ruido, porque intentan ahuyentar al electorado que puede votar al Partido Socialista, y somos nosotros los que lo vamos a evitar, porque hay que ser mezquino en política
para que en los peores momentos que ha tenido una sociedad, el Partido Popular, el primer partido de la oposición, haya estado intentando que cuanto peor le fuera a la gente, creían ellos que mejor le iba a ir al Partido Popular electoralmente. Y han ido a hablar mal de España a Bruselas para que nos corten el grifo de los fondos europeos. Se han opuesto a cualquier medida de avance, de protección de la gente, del progreso. Han estado poniendo palos en las ruedas, chinas en el camino, cuando no quieren que las políticas se puedan capilarizar al conjunto de los ciudadanos y les lleguen. En vez de hablar de socialismo, critican al presidente y hablan de sanchismo e intentan permanentemente hacer del insulto y hacer del ruido la política que impere, ahuyentando a la gente que queremos también trabajar por el bien del conjunto de los ciudadanos. Por eso es tan importante preguntarse el próximo día 28 en manos de quién vamos a poner el destino de los próximos 4 años, porque claro que con el voto se construye sanidad, con la papeleta se construyen escuelas, con la papeleta se sube el salario mínimo interprofesional, con el voto al PSOE somos capaces de hacer avances que permitan una educación de calidad, una formación profesional que haga que nuestros jóvenes se integren en el mercado laboral, que haga del medio ambiente una política prioritaria, porque no se puede agredir a aquello que nos cobija, porque nos quedaríamos sencillamente sin capacidad para el planeta, porque estamos logrando una reindustrialización de nuestro país, una apuesta por todos aquellos elementos que van a permitir en definitiva mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y termino. Veréis, ellos tienen grandes medios de comunicación, tienen grandes intereses económicos que ya se ocupan de hacer de altavoces todo aquello que ellos pregonan, aunque no hagan ni una propuesta, aunque permanentemente cambien el marco de conversación. Yo quiero decir claramente, da igual qué marco de conversación quieran instalar. Si no quieren hablar de política y quieren hablar de otras cosas, les quiero decir alto y claro que la hoja de servicio de este Partido Socialista en materia de paz en este país, en materia de convivencia, de diálogo, es intachable. Y lo hemos pagado con nuestra sangre y con nuestro sudor. Y por tanto, como no tenemos grandes medios, tenemos lo más importante, que es el trabajo, el boca a boca, el puerta a puerta, la capacidad de convencimiento, porque tenemos los motivos de cada uno de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes. Tenemos de aquí al domingo tiempo de sobra para convencer a aquellas personas que creáis que no han decidido todavía su voto o que han decidido depositarlo para otras formaciones políticas, especialmente a los jóvenes. El futuro y el presente les pertenece. A nosotros nos ha costado muchos compañeros, la vida de muchos compañeros, ser capaces de conquistar la libertad y la democracia en este país. A nosotras las mujeres especialmente nos ha costado mucho ejercer el derecho de voto, y el futuro tiene que contar con la participación de la mitad de la población, que somos las mujeres. Así que, compañeros y compañeras, sobran los motivos, los argumentos, los elementos. Tenemos ilusión, tenemos ganas, proyecto, equipo, tenemos todo lo necesario para seguir avanzando, porque creemos en la potencialidad de esta tierra, porque creemos en el motor que significa empujar a la mayoría sin que nadie se quede atrás. Tenemos líderes como los que me acompañan en este acto en el día de hoy, y tenemos la vocación de seguir trabajando sin descanso en los próximos 4 años. Fijaos lo que hemos hecho durante todo este tiempo, a pesar de las dificultades que hemos sorteado. Imaginaos lo que nos queda por venir cuando el viento sople de cola. Así que arriba, a ganar y a la victoria final.